Quiero agradecerles, como siempre, por estar aquí, listos para recibir su dosis de relatos sobre lo inexplicable, lo oculto, lo que escapa de la lógica cotidiana y que, inevitablemente, desafía nuestro escepticismo. Sé que muchos de nosotros hemos experimentado momentos en la vida donde lo conocido ya no es suficiente para explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Y, créanme, llegará un punto en que todos nos preguntaremos, ¿es posible que lo que siempre descartamos como fantasía o superstición sea, en realidad, parte de una realidad desconocida? Así que, sin más preámbulos, les sugiero que se preparen para el viaje que estamos a punto de emprender. Si están en la comodidad de su hogar, apaguen las luces y dejen que la oscuridad se haga dueña de su entorno. Si van en el transporte público, cierren los ojos por un instante y permitan que su imaginación los transporte, aunque eso implique que se les pase la estación. Y si están conduciendo, mantengan la calma. Pero, si al ir manejando por la noche sienten una presencia, si escuchan un susurro o una respiración extraña desde el asiento trasero, no miren por el retrovisor. Simplemente sigan conduciendo hacia su destino, mientras dejan que los relatos que les traigo esta noche se apoderen de su mente. Hoy les contaré la historia de cómo un fantasma me siguió a casa. Esta experiencia, que transformó completamente mi manera de ver el mundo, aún me acompaña en los momentos de soledad, y aunque intento racionalizarla, sé que algo más allá de lo explicable estuvo involucrado. Mi nombre es Carlos, y soy de un pequeño y tranquilo municipio del estado de Guanajuato. Este lugar, alejado del bullicio y caos de las grandes ciudades, siempre ha sido un refugio de paz para mí. El pueblo en el que crecí es uno de esos lugares donde parece que el tiempo se detiene, donde las rutinas se viven con calma y cada día es predecible. Desde joven me dediqué a ser montacarguista. Es un trabajo que disfruto y no se me da mal. A pesar de que mi lugar de empleo está en otro municipio, algo alejado de mi hogar, nunca he tenido problema con el viaje diario, ya que realmente disfruto lo que hago. Me enorgullece ser eficiente en mi trabajo. De hecho, con tan solo 25 años, ya me consideran uno de los mejores en la empresa. La destreza y precisión que he adquirido con los años no han pasado desapercibidas, y fue precisamente esa reputación la que llevó a que mi jefe me propusiera un reto que jamás imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Un día, me ofrecieron la oportunidad de ir a trabajar en una planta de la empresa ubicada en la frontera del país. El viaje era extenso, y lo más emocionante de todo, sería mi primer vuelo en avión. La emoción que sentí al escuchar la oferta fue indescriptible. Nunca antes había volado, y la idea de viajar lejos, conocer otros lugares y tener la experiencia de trabajar en un ambiente completamente diferente me llenaba de entusiasmo. Sin embargo, nunca imaginé que aquel viaje se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Siempre me consideré una persona muy racional. El escepticismo en torno a temas paranormales o sobrenaturales era algo natural para mí. Veía los relatos de fantasmas y los cuentos sobre apariciones como simples historias para asustar a niños o personas impresionables. ¿Cómo podía alguien, en pleno 2024, creer en esas cosas? Para mí, las explicaciones lógicas siempre eran suficientes. Pero, como dicen, todo cambia cuando uno se enfrenta a lo inexplicable. Y eso fue lo que me sucedió. El viaje a la frontera comenzó sin contratiempos. Llegué a la planta y la rutina de trabajo fue intensa, pero gratificante. De lunes a domingo me dedicaba completamente a mis labores. La empresa cubría todos mis gastos, por lo que prácticamente no tocaba mi salario, lo cual era una ventaja.
Todo parecía ir viento en popa. Las primeras 3 semanas transcurrieron de manera normal. Mi rutina consistía en trabajar todo el día, llegar al departamento donde me hospedaba, tomar una ducha y dormir. No había nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación de estabilidad y control desapareció un día que parecía como cualquier otro, pero que pronto se tornaría en una pesadilla. Aquel día, al final de mi turno, supe que un compañero del turno nocturno no se había presentado a trabajar. Esto no debería haber sido un problema, ya que a menudo otros empleados se ofrecían voluntarios para cubrir el turno extra. Sin embargo, esa noche nadie quiso hacerlo. Me extrañó mucho que todos se negaran, incluso cuando en nuestra empresa el pago por horas extras es considerable. Cuando pregunté la razón de esta reticencia, recibí miradas evasivas y respuestas cortantes. Finalmente, decidí ofrecerme voluntario. El supervisor, al ver que nadie más quería tomar el turno, aceptó rápidamente mi propuesta y me agradeció por el gesto. No le di más vueltas al asunto. Pensaba que serían solo unas horas más de trabajo y, además, la paga extra me vendría bien. Pero cuando estaba a punto de comenzar mi turno nocturno, uno de los montacarguistas veteranos, un hombre de unos 50 años con más de 2 décadas en la empresa, se acercó a mí. Con una expresión seria me dijo: «Hay una razón por la que nadie quiere quedarse en el turno de noche. Te recomendaría que tú tampoco lo hicieras». Me sorprendió su comentario. Nunca había escuchado nada sobre algún problema o incidente en los turnos nocturnos. Sin embargo, el hombre me miraba con una seriedad que me hizo dudar por un instante. Me habló del compañero que no había ido, un hombre que, según él, ya se había acostumbrado a las extrañas cosas que ocurrían durante la noche, hasta el punto de que las ignoraba. Pero yo, como siempre, resté importancia a lo que me decía. Lo vi como un simple rumor o superstición. Le agradecí su consejo, pero seguí adelante con mi decisión. La noche comenzó tranquila. Me dediqué a realizar las tareas que quedaban pendientes en el almacén de productos terminados. No había mucho trabajo por hacer, ya que normalmente en el turno nocturno el volumen de actividad es bajo. El tiempo pasaba y me sentía cómodo en mi montacargas, esperando que las horas transcurrieran rápidamente. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo extraño comenzó a suceder. Cerca de la medianoche, mientras descansaba en la cabina del montacargas y veía algunos videos en mi celular para matar el tiempo, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del vehículo. El sonido fue tan claro que me hizo saltar de mi asiento. Giré rápidamente para ver qué había causado el golpe, pero no había nada. Solo vi el extenso patio del almacén, iluminado tenuemente por las farolas que creaban sombras inquietantes entre las estivas de material. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente había sido una ardilla. Después de todo, en ese patio era común verlas corretear, pero una sensación de incomodidad se instaló en mí. Volví a concentrarme en mi celular, intentando distraerme, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo más llamara mi atención. Esta vez, vi una figura oscura moverse rápidamente entre las estivas. Era como si alguien estuviera corriendo entre el material apilado. Pensé que quizás uno de los guardias estaba jugando una broma, ya que a veces lo hacían durante el día, pero algo no cuadraba. Nunca lo hacían de noche, y menos en ese lugar, que ya de por sí tenía un aire sombrío. Grité hacia la oscuridad, esperando que quien fuera me respondiera, pero solo el silencio me devolvió mi grito. La incomodidad se transformó en miedo. Decidí que lo mejor sería ir hacia la caseta de los guardias, que se encontraba al otro extremo del patio.
No quería admitirlo, pero la sensación de que algo no estaba bien se había apoderado de mí. Encendí el montacargas y comencé a avanzar lentamente hacia la caseta. Mientras lo hacía, revisaba constantemente los espejos retrovisores y fue entonces cuando lo vi. A través del espejo retrovisor, vi una figura oscura corriendo a la par del montacargas, pero lo que realmente me aterrorizó fue que esa figura se movía de una manera imposible. Corría entre las estivas de material, en un espacio tan reducido que ninguna persona podría caber ahí. La figura se movía con una velocidad que no era natural. Aceleré lo más que pude, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina invadiendo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Apreté el volante con fuerza, con la esperanza de llegar a la caseta lo más rápido posible. Finalmente, llegué. Los guardias, al verme, supieron de inmediato que algo andaba mal. Mi rostro debía reflejar el terror que sentía, porque uno de ellos, sin hacer preguntas, simplemente dijo: «Ya lo viste, ¿verdad?». No podía articular palabras, solo asentí con la cabeza. Pero lo peor aún estaba por venir. Uno de los guardias, con el rostro pálido, señaló hacia el patio y dijo: «Ahí está». Miré hacia donde apuntaba y vi, de nuevo, la figura oscura. Esta vez estaba más lejos, pero claramente visible. Era pequeña, como la silueta de un niño, y su delgada figura parecía desvanecerse en la oscuridad. Encendieron una lámpara potente y la apuntaron hacia donde estaba la figura, pero en cuanto la luz la tocó, desapareció sin dejar rastro. El miedo que sentí en ese momento es indescriptible. Mis manos temblaban mientras intentaba encender un cigarro para calmar mis nervios, pero ni siquiera podía sostener el encendedor. Los guardias no dijeron más. No hacía falta. Sabían lo que había pasado, y yo también. Algo que no pertenecía a este mundo, estaba ahí con nosotros. Esa noche, apenas terminé mi turno, corrí hacia mi coche sin mirar atrás. Llegué al departamento y traté de seguir mi rutina habitual, pero mientras me duchaba, el terror regresó. Escuché un golpe en la puerta del baño. Mi corazón se aceleró y grité, ocupado, pensando que era alguien del servicio de limpieza. Pero entonces recordé que era madrugada y mi cuarto estaba cerrado con llave. De repente, la perilla de la puerta comenzó a girar, como si alguien intentara abrirla. Sentí el impulso de salir corriendo, pero sabía que no había a dónde ir. Reuní el valor para abrir la puerta, y al hacerlo, no había nadie. Todo estaba tal como lo había dejado, pero la sensación de que algo me seguía era innegable. Esa fue la última noche que pasé en esa planta. Al día siguiente, pedí volver a Guanajuato. No le conté a nadie lo que realmente había sucedido, y cuando mis colegas me preguntaron por qué regresaba, simplemente les dije que no soportaba el calor. Pero en mi interior sabía que la verdadera razón era mucho más oscura. Ahora, lejos de ese lugar, escribo esta historia con la esperanza de que alguien más haya vivido algo similar, de que no soy el único que ha sido seguido por algo que no pertenece a este mundo.